Bendiciones, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos dan el gran privilegio de poder llegar hasta sus hogares, a sus vehículos o donde quiera que se encuentran. Les saluda el pastor Eduardo Fuentes desde Fresno, California, en el estado de California, valga la redundancia, en Estados Unidos de Norteamérica. Y damos gracias a Dios porque una vez más podemos transmitir a través de este podcast Avivamiento. Así es de que queremos en primer lugar darle gracias a todos aquellos que nos están sintonizando y que están siguiendo estas enseñanzas, estos tópicos que creemos y sabemos que están siendo de mucha edificación y de mucha bendición. Y queremos pedirte que no te olvides darnos un like y seguirnos a través de la plataforma de, um, YouTube, que es donde estamos saliendo, así como también otras plataformas en las redes sociales. Así es de que te invitamos para que nos des un like y así podamos nosotros seguir desarrollando este programa que sabemos que va a llegar a muchos lugares y que va a ser de mucha, mucha bendición. Amén. Queremos entrar entonces al tema. Sabemos que hemos estado hablando en estos tres anteriores programas y este cuarto podcast que ahora vamos a hablar un poquito con respecto al poder creativo de los tiempos. Recuerda que hemos estado hablando del poder creativo, es la temática, el tema que estamos llevando a cabo, lo que queremos tratar de enseñar y de ver a la luz de la palabra del Señor, la bendición que hay en entender el poder creativo. Recordarán que hablamos un poquito en el programa anterior con respecto al poder creativo de la siembra y de la fructificación, pero ahora quiero hablarle de un poder creativo y es interesante ver que en el día número 4, donde el Señor llegó a crear y que todos conocemos como la creación de lo que tiene que ver con las lumbreras. Y voy a leer para tomar de base y que usted pueda seguir conmigo y pueda entender esta bendición, porque creo con todo mi corazón que cuando uno llega a entender el poder creativo de los tiempos, cómo es que Dios estableció esta verdad y este principio que nos va a llevar a nosotros no solo a comprender muchas cosas en la vida, a entender muchas cosas en la vida, a realizar muchas cosas en nuestro diario vivir. Y leo que dice en el libro de Génesis, capítulo número 1, en el versículo número 14, dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, oiga, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Aquí podemos entender nosotros que está hablando definitivamente de tiempos, tiempos, tiempos definidos en día y noche, tiempos definidos en estaciones, en años. Y luego dice en el versículo 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces podemos entender nosotros que Dios estaba refiriendo todo esto como principio para poder establecer los tiempos sobre la tierra. El versículo número 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Muy bien, podemos entonces claramente entender que aquí se da a conocer que Dios creó no solo las lumbreras mayores, como nosotros conocemos como el sol y la luna, sino creó las estrellas. Y el objetivo de la creación de la luna, del sol, de la luna, de las estrellas, definitivamente era para no solo para separar, como dice ahí, días y noche, sino que sirvieran de señales y para estaciones y para días y para años. Ahora, quiero empezar a desarrollar este tema con cuatro palabras, dos palabras en el hebreo y dos palabras en el griego,
que creo que nos van a servir de base para entender mucho mejor la realidad del poder creativo de los tiempos. La primera palabra, la primera palabra que quiero hablar de ella y definirla es en el hebreo el nombre o la palabra el olam. El olam, según se sabe, que en el hebreo está definido como parte de los nombres de Dios y que significa, muchos sabios de Israel relacionan a este nombre, el olam, como el nombre que significa el Dios de los tiempos, como también el Dios eterno. Definitivamente aquí vemos una relación que hay de este nombre con el tiempo de la eternidad. Es interesante ver que los sabios de Israel, cuando hablan del olam, que de hecho, insisto, están hablando del Dios de los tiempos, del Dios eterno, pero me gustó mucho, me llamó mucho la atención la descripción que los sabios de Israel hacen con respecto a este nombre. Porque ellos dicen que cuando se habla del olam, se está refiriendo a un tiempo en Dios, y que se debe definir como el principio sin nombre, el principio sin nombre. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis, que quiere decir principio, vemos que allá hay un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1, vemos otro principio. Y en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese era otro principio, pero que de alguna manera está relacionado al nombre. El olam, entonces, definitivamente está relacionado al nombre del Dios en relación a los tiempos, en relación al Dios eterno, en relación al Dios o al tiempo de la eternidad, pero también al principio sin nombre. Este es el olam. Hay mucho que hablar del olam, pero el siguiente nombre o la siguiente palabra o definición es el Ein Sof. Ein Sof dice que en el hebreo significa Dios, la infinita luz. Antes de empezar el proceso de la creación o antes de la manifestación del poder creativo. Entonces, definitivamente nosotros vemos que cuando se habla del Ein Sof, se está hablando de un momento en la eternidad donde no había nada creado. El tiempo de la existencia de Dios antes de todo lo creado. Entonces podemos empezar nosotros a entender que definitivamente hay un tiempo donde no hubo nada creado. La Biblia dice que Dios habita en la oscuridad inaccesible. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, sino solo el Hijo. El mismo Señor Jesucristo dio testimonio de eso. Entonces quiere decir que hubo un tiempo, hay un tiempo en la eternidad donde no había nada creado. Pero luego empezó el tiempo donde empezó lo creado, que tuvo su principio, el principio sin nombre, donde empezó a ser creado todo. Y entendemos que el verbo, que es la palabra de Dios, que vino desde el momento, porque de él salió, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de él salió. Él fue el primogénito de la creación. Él fue el primero de él. Salió de Dios. Entonces, podemos nosotros entender que cuando se habla del poder creativo de los tiempos, es irnos más allá de lo que Génesis nos dice. Y por eso, estas dos palabras que están en el hebreo nos dan una preciosa luz y base para poder entender un poquito mejor la realidad de los tiempos en Dios. Acuérdense que dice que los tiempos, mejor dicho, lo que son
Las grandes lumbreras que Dios puso sobre la expansión de los cielos, las puso para separación del día y de la noche, pero también las puso para señales y para estaciones y para días y para años, hablando de aquí de la tierra. Pero en realidad no ese es solo el tiempo creado aquí en la tierra. Hubo otro tiempo en la eternidad. Hubo otro tiempo después, antes de que fuera todo creado, y hubo otro tiempo cuando vino el principio de la creación y empezó todo lo creado. Entonces, debemos entender nosotros que entrar a conocer y a estudiar la verdad del tiempo de Dios es algo muy hermoso, muy glorioso para nosotros. Las otras dos palabras que quiero usar, que estas palabras son en el griego, que de hecho tiene relación y definición en cuanto al tiempo. La primera palabra es kairos y la segunda es cronos. Se ha usado mucho esos dos términos y muchos lo definen en primer lugar como el kairos, que está relacionado al tiempo de Dios, y el cronos, que está relacionado al tiempo del hombre. Pero es interesante ver cómo es que los griegos definieron el tiempo cronos. Escucha esto que es interesante. Como el tiempo secuencial, como un instante fugaz, dice. El momento adecuado en que algo importante sucede. Define como una secuencia, como esa realidad de que el hombre vive sobre la tierra. Pero también hay otro concepto que se maneja en cuanto a la definición del kairos. El kairos, oiga esto que es interesante. El kairos es el tiempo en que, vamos a establecerlo de esta manera, es un tiempo donde Dios da la oportunidad de que uno recobre vida, según un concepto que manejan los griegos. Es la ocasión de la oportunidad favorable para que cambie el destino del hombre. Qué interesante. Es la ocasión, la oportunidad favorable que cambie el destino del hombre. Otros definen como cronos, oiga esto, otros definen como cronos que es el tiempo que nos conduce a la muerte. El cronos, el periodo de tiempo que todo ser humano, que todos vivimos en esta tierra, desde el momento en que nacemos hasta el momento que morimos, pero lo define como el momento que nacemos es el cronos que nos lleva o que nos dirige a la realidad de la muerte, según en el griego. Pero también dice que el kairos es el que nos devuelve a la vida. Eso es lo que significa en el griego. Cronos, el tiempo, oiga, el tiempo que nos conduce a la muerte. El kairos es el que nos devuelve a la vida. Hay otro concepto. El cronos es el tiempo limitado. El kairos es un tiempo de calidad imposible de medir con el reloj. Qué interesante. El cronos es un tiempo limitado. El kairos es un tiempo de calidad imposible de medir con el reloj. Algo más que nos puede ayudar a tomar base por lo que quiero enseñarles y quiero compartirles este día. Cronos dice que es un lapso de tiempo, una duración de tiempo, hablando del tiempo terrenal. El kairos es una medida correcta, ocasión, periodo definido, tiempo oportuno, tiempo favorable,
momento señalado y preciso. El cronos marca cantidad. El kairos marca calidad. Insisto, el cronos marca cantidad. El kairos marca calidad. Entonces podemos entender que el tiempo, basado en la definición del cronos, es el tiempo que Dios le permite de vivir al hombre en la tierra. El kairos es el tiempo oportuno donde Dios actúa en la vida de los hombres. Dios nos ha dado un tiempo para vivir en la tierra. Pero en ese tiempo que Dios nos ha dado, también aparece el kairos, que son los momentos específicos que Dios ha definido y ha decidido para que Él pueda actuar en nuestra vida. Esto lo vemos y lo tenemos que entender y lo tenemos que reconocer, porque de esta manera, amados hermanos y amigos, entonces podemos entender el poder creativo del tiempo. Podemos entender que todo fue creado, y cuando fue creado específicamente del sol y la luna, fue creado para que se manifestara el tiempo sobre la tierra. Pero no solo sobre la tierra, sino todos aquellos que íbamos a vivir y a venir a esta tierra. Venir a un tiempo específico que Dios ha definido, pero que también podamos tener experiencias específicas que Dios también ha determinado. Porque esto entonces nos va a llevar a nosotros que todos estamos en esta tierra por un propósito. Que Dios ha definido que nosotros estemos en esta tierra con un propósito. ¿Por qué nosotros no conocimos a Cristo, muchos de nosotros, antes? Porque les aseguro que muchos de nosotros que ahora conocemos y que reconocemos que la vida en Cristo es tan hermosa, tan gloriosa, tan maravillosa, que el conocimiento que hemos alcanzado nos lleva a sentirnos los seres más bienaventurados sobre la tierra, si verdaderamente creemos lo que está escrito en la palabra. Ese poder creativo de los tiempos, que es lo que me llamó la atención, entender y estudiar un poco. La influencia del sol, de la luna, de las estrellas, como señales sobre la tierra, para definir, para enmarcar no solo años, estaciones, días, semanas, meses, tiempos que Dios ha determinado sobre la tierra. Pero también, definitivamente, cuando se habla del cronos, es un tiempo donde Dios actúa. El kairos es donde Dios actúa. El cronos es donde no entendemos que estamos. El cronos es el tiempo que entendemos dónde estamos. Aquí estamos. Pero el kairos es el momento. Por eso es que me gustó mucho la definición y el concepto de el kairos como un tiempo, como una ocasión, como una oportunidad favorable que cambia el destino del hombre. Como un tiempo, escuche esto, como un tiempo de calidad, como un tiempo hermoso, donde hay acontecimientos específicos que Dios ha determinado que sucedan. Y que en ese tiempo, que es el kairos, que es el tiempo de Dios para que Él actúe y Él accione en nuestras vidas, es los momentos donde nosotros podemos llegar a tener las experiencias más hermosas de la vida. Y aún es más. Muchas veces esos acontecimientos quizás no son favorables para nosotros. Sin embargo, la misma palabra de Dios dice
que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es para aquellos que son llamados con un propósito. Porque hay muchos cristianos que han estado en el Evangelio, que han vivido glorias de Dios y se apartan. Y muchas veces se apartan quizás por pruebas, no soportan las pruebas, o porque muchas veces no entienden por qué les sucede cosas que ellos nunca lo esperaron. O muchas veces vienen cuestionamientos a nuestra vida y decimos, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? Porque no entendemos los tiempos. Hay tiempos difíciles donde Dios se quiere manifestar dentro de ese tiempo. Un tiempo de prueba que lo podemos definir como el Cronos, pero en medio o en cualquier momento de ese tiempo aparece el Kairos, que es el tiempo donde Dios actúa. El poder creativo de los tiempos tiene que ver con eso. Ahora, vamos a ver, y quiero llevarles a que ustedes puedan entender algo, porque a mí me ha llamado mucho la atención y le enseñaba a la iglesia cómo es que tristemente la ignorancia hace terribles estragos en la vida de las personas. Y la ignorancia en cuanto a la palabra de Dios llega a hacer estragos en la iglesia de Cristo, tristemente. Porque muchas veces no entendemos realmente este principio del poder creativo de los tiempos. El Cronos es el tiempo de Dios permite que vivamos, es un tiempo que Dios permite que pase, pero el Kairos es un tiempo específico, es un tiempo de calidad. Es un tiempo donde uno puede llegar e insisto, tengo que insistir en esto, amados hermanos y amigos. Entender los tiempos como un poder creativo es muy hermoso, muy hermoso. Porque uno llega a realizar que entiende el Cronos, que Dios ha permitido el tiempo, sí, desde que nacimos y nos va a llevar, si Cristo no viene y no nos arrebata a nosotros pronto, nos va a llevar a la realidad de que tenemos que dejar este mundo. Pero ¿qué hemos vivido dentro de ese tiempo? ¿Hemos entendido los kairos de Dios? Los kairos de Dios dentro del cronos establecido, de hecho, por el mismo Señor. ¿Hemos entendido eso? Y entonces, fíjese que, por ejemplo, me llamaba mucho la atención porque hay muchos pasajes que podemos hablar, pero quiero hablarle específicamente de dos pasajes para que usted pueda ver que ahí está claramente definido eso. Por ejemplo, en el Salmo 31, versículo 15, dice, en tu mano están mis años en relación al tiempo. Líbrame de las manos de enemigos y de los que me persiguen. David claramente entiende que en las manos de Dios están los tiempos de él. Pero que en los tiempos específicos, él quiere que se manifieste Dios. Es que esto es lo precioso de entender el poder creativo dentro del tiempo, de los tiempos de Dios. Dentro del Cronos. Dentro del Kairos. Por eso es que cuando se llega a entender, por ejemplo, el Olam, como vimos al principio, que define que en el hebreo significa el Dios de los tiempos, en relación a los tiempos de eternidad. Si nosotros entendiéramos realmente en relación a los tiempos, ¿desde cuándo venimos? En una oportunidad, dentro de una de las historias de los hombres más probados en la Biblia, como fue Job, donde le vino una prueba tan terrible que es increíble que se le mueran 10 hijos en un instante, que pierda todas sus propiedades, que de repente aparezca una enfermedad en su cuerpo,
y que después de ser el gran bienaventurado de la tierra, se sentía el más miserable, a tal grado que su esposa le decía: ya maldice a Dios y muérete. Imagínense el dolor que él tenía, que él sufrió. Y de repente en su humanidad empieza a hablar con Dios y empieza a preguntar hasta que llega un punto donde Dios le dice: ahora yo te voy a preguntar a ti. Dime dónde estabas tú. Cuando yo fundaba, ponía los cimientos de la tierra y los hijos de Dios alababan en las estrellas. Y le empieza a hablar de toda la creación. Y le empieza a hablar de todo lo que Dios había hecho. Y de repente viene y le dice: tú lo sabes, porque grande es el número de tus días. Ya habías nacido, Job. Entonces quiere decir que Job venía de otro tiempo. La misma palabra, el apóstol Pablo claramente enseña en el libro de Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La existencia de nuestro espíritu es en otro tiempo, pero que Dios definió que viniéramos a esta tierra a vivir el Cronos y dentro del Cronos aprender a percibir, a recibir y a reconocer los kairos, los momentos específicos de Dios donde se manifiesta el poder creativo. Y entonces, fíjese que hay otro pasaje muy interesante. Por ejemplo, en Romanos capítulo número 5 y versículo número 6, dice, hablando el apóstol Pablo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. De tal manera que hasta el mismo Señor Jesucristo llegó a manifestarse en el debido tiempo, el tiempo de Dios. Cuando nosotros vemos la historia de Israel, todo lo que pasó Israel, ellos vivieron el Cronos. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de los 400 años que vivieron esclavizados en Egipto, pero a su debido tiempo se manifestó el Señor. Llegó el kairos de Dios. Llegó la calidad de tiempo. Llegó lo mejor del tiempo. Y de ahí empezó un tiempo glorioso para Israel. Pero muchos no lo entendían, ni muchos lo entendieron. Y fue la razón por la cual muchos quedaron tendidos en el desierto. Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos esa fe, porque entender los tiempos es tener fe. Entonces, Jesucristo se manifestó en el tiempo oportuno. Entonces, yo quiero que usted vea algo que es muy importante y muy especial. Cuando vemos nosotros cómo Dios crea los tiempos, porque Dios lo preparó todo. Desde antes de la fundación del mundo, en relación a los tiempos, Dios ya lo tenía todo bien preparado. Todo. Es más, dice la Biblia que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía todo. Entonces, yo quiero que usted vea por un momentito y quiero que usted entienda que en la Biblia está claramente establecido todos los tiempos. Y por eso es que insisto, muchas veces por la falta del conocimiento perece el pueblo de Dios. Porque hay mucha iglesia, mucho pueblo de Dios, muchos miembros de la iglesia de Cristo, muchos discípulos, muchos hijos de Dios que no entienden los tiempos que estamos viviendo. Y en la ignorancia perece uno. Uno debe de aprender a entender, por ejemplo, a la luz de la palabra del Señor, porque podríamos estar viendo toda la Escritura, pero quiero tratar de dejarle esto. ¿Cómo entender que Dios planificó los tiempos bien claramente? Con un propósito, definió los cronos y definió los kairos. Definió los cronos, los tiempos
de la vida de los hombres y dentro de esos cronos definió los kairos, tiempos específicos. Por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, la escuela de Scofield dice que Dios dividió los tiempos sobre la tierra en cuanto al plan de la tierra y específicamente de todo lo que estaba sobre la tierra, hablando del hombre, de la humanidad. Dios lo dividió en 7 periodos de tiempo. Y muchos, por ejemplo, esta escuela dice de que comenzó los tiempos desde Génesis, desde que Dios creó al hombre, aunque hay algo más ahí, ¿ya? Porque al menos nosotros creemos que el tiempo no empezó directamente cuando Dios puso al hombre en el huerto. Para la escuela de Scofield, ellos dicen que ahí empezó la manifestación de los tiempos de la tierra. Sin embargo, creemos que puede haber otro tiempo. Por ejemplo, Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí está hablando de un caos que hubo sobre la tierra, de un juicio que hubo sobre la tierra. Entonces ahí está hablando de un periodo de tiempo que Dios estableció, que posiblemente ahí es donde pueden haber estado los dinosaurios, que hay vestigios de eso, hay testimonio de eso sobre la tierra. Hay huesos que se han encontrado y posiblemente porque todo se pregunta, pero ¿de dónde vino? ¿En qué periodo? ¿En qué tiempo? Los científicos establecen tiempos desde antes de millones de años. Pero ellos no entienden los tiempos en relación no solo al Cronos, sino al Kairos. Él solo quiere definir en cuanto al Cronos. Ellos buscan al Cronos y no entienden qué es lo que es el Kairos. Ahora, si nosotros vemos ese tiempo, ahí hubo un juicio. Tuvo que haber un juicio. Podríamos hablar mucho de eso, pero yo quiero entrar específicamente en conocer los tiempos desde el hombre del huerto. Cuando Dios formó al hombre y a la mujer, y según dicen que se define este periodo de tiempo donde el hombre y la mujer estuvieron en el huerto, porque no se sabe cuánto tiempo estuvieron allí, no podemos definir, pero se puede conocer que era un tiempo que muchos lo definen como el tiempo de la inocencia. Y en ese tiempo de la inocencia, que yo creo que también ahí estuvo el Kairos, que era los momentos en que Dios descendía, los momentos en que Dios actuaba, porque dice que cada tarde llegaba el Señor a visitarlos y llegaba a instruirlos. Usted sabe la historia, todo lo que pasó en el huerto. Cuando viene, hermano, la serpiente, Satanás usa la serpiente y la serpiente engaña a la mujer y la mujer hace que caiga el hombre, aunque fue directamente por la serpiente. Usted sabe eso. Se termina el periodo de la inocencia del hombre. Y se entra al siguiente periodo, que es el periodo de la conciencia, cuando el hombre estuvo fuera del huerto. Y hay un cambio de vida completamente. Hay un cronos del hombre establecido, pero también hubieron kairos de Dios. Hubo kairos de Dios allí. ¿Ya? Y ese periodo de tiempo, donde fue el tiempo de la conciencia, usted sabe que el hombre, dice que la maldad del hombre empezó a afectar en su conciencia, y ahí fue donde dice que a Dios le pesó haber hecho al hombre, pero no crear al hombre, sino haberle dado la capacidad de imaginación, porque todo pensamiento, origen del pensamiento del corazón del hombre, era de continuo hacia el mal. En ese periodo de tiempo de la conciencia, Dios se los dio y determinó sobre la tierra, y terminó con un juicio. Hubo una visitación de Dios, hubo un kairos de Dios que lo vivió Noé y su familia, que fueron salvos. Ustedes saben eso, ¿ya? Entonces quiere decir que podemos entender nosotros esos tiempos que hubieron ahí. El tiempo de la inocencia, sí, ciertamente. El tiempo de la conciencia. Pero luego empezó
Después del diluvio que empezaron a llenarse otra vez la tierra, empezó el tiempo del gobierno del hombre. Hasta llegar al punto donde el hombre quiso ser semejante a Dios y quisieron hacer la torre de Babel y hacerse un nombre que fuera importante, que así no fueran destruidos. Y entonces Dios allí actuó y los confundió. Y ahí fue donde mandó los diferentes lenguajes. Según los sabios de Israel, dicen que en ese momento fue donde Dios quitó el hebreo de la tierra, que es el idioma de Dios, que es el idioma con que Dios se comunicaba con el hombre. Ahí lo recogió el Señor. Ahí lo quitó de la tierra. Y entonces les dio diferentes lenguajes. Y luego terminó ese periodo, el periodo del gobierno del hombre. Un cronos donde hubo kairos también. Pero luego empieza el siguiente periodo, que es el periodo de la promesa. Y el periodo de la promesa, el tiempo de la promesa, es cuando Dios llama a Abraham. Interesantemente, los sabios de Israel dicen que cuando Dios llamó a Abraham, dice que a él le devolvió el hebreo. Según dicen los sabios de Israel, que ahí fue donde se recuperó el lenguaje de Dios y se lo dio a Abraham. Ahí es donde empezó la lengua del pueblo hebreo. Entonces, podemos ver nosotros que durante ese tiempo, porque ahí hubo una manifestación gloriosa de Dios en cuanto a los kairos. En el tiempo de la promesa fue un tiempo glorioso donde hubieron muchos kairos. Después de que termina, porque ahí hay mucho, en ese tiempo, por ejemplo, en ese tiempo de la promesa de Dios, empezó esa realidad del cumplimiento del pueblo de Israel. Y sabemos todo lo que sucedió. Hasta llegar al punto donde Dios manda un libertador y lo manda para que el pueblo de Israel en un tiempo específico fuera liberado. Y empieza el otro tiempo, que es el tiempo de la ley. Y ese tiempo de la ley también hubieron kairos, manifestaciones gloriosas de Dios. Ahí pasó un tiempo hasta llegar al punto donde Israel fue deportado a Babilonia. Y entonces dicen de que ahí se terminó el tiempo del pueblo de Israel, que era un tiempo sobre otro tiempo. El tiempo del trato con el pueblo de Israel, que estaba dentro del plan de Dios. Y entonces allí empezó directamente a empezarse a manifestar el tiempo de los gentiles. Y usted empieza a ver ahí cómo es que Dios, por ejemplo, usa a Ciro, usa a otros reyes que Dios los define como sus siervos, que de alguna manera no eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero los define como sus siervos. Empieza el tiempo de los gentiles, donde el tiempo de los gentiles se confirma directamente en el tiempo de la gracia, que es el tiempo que sigue al tiempo de la ley. Déjenme regresar. El tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo del gobierno del hombre, el tiempo de la promesa, empieza el tiempo de la ley y después del tiempo de la ley empieza el periodo de la gracia. Pero en el periodo de la gracia ya se termina el tiempo de Israel, del pueblo de Israel, como nace como pueblo. Y empieza Dios a trabajar el tiempo de los gentiles, que es donde nosotros estamos ahorita, el tiempo de la gracia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer los tiempos en Dios. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo de la gracia. En el tiempo de los gentiles, que se va a terminar y que está a punto de terminarse, porque ahí dice, hasta que entre el último de los gentiles, y sabemos que hasta que cuando entre el último de los gentiles, entonces la iglesia va a ser arrebatada de este mundo. Es el tiempo que nosotros tenemos que empezar a reconocer. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo dio señales. Sus discípulos le dijeron, dinos cuáles son las señales de tu venida. Porque el Señor sabía.
El Señor sabía que así como Dios estableció en el principio de que el sol y la luna iban a servir de señales por razón de los tiempos, los discípulos empezaron a preguntar, ¿cuáles son las señales de tu venida? Y usted va a entender que ahí hay, por ejemplo, hay tiempos finales, hay el tiempo del día terrible del Señor, hay tiempos, hay para conocer los tiempos que hay en Dios, que son los kairos, las manifestaciones de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer que estamos viviendo y bendito sea Dios por este tiempo, porque en este tiempo también hay kairos de Dios y tenemos que entender que cuando Jesucristo vino, desde que Él vino, se empezó a manifestar los mejores kairos de Dios. En la mejor visitación se enmarcó el kairos de Dios, el tiempo en que vino el mismo Verbo, el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios visitando la tierra. Que fue un tiempo, el inicio de un tiempo glorioso del cual usted y yo, nosotros somos parte de eso. Por eso es que el tiempo que estamos viviendo y tenemos que entender que el tiempo que nosotros como cristianos que no somos descendientes plenos y directamente de las 12 tribus de Israel, pero estamos viviendo dentro del plan de Dios, estamos viviendo ese cronos de los gentiles, pero que a la misma vez aparecen los mejores kairos. Usted va a ver cómo hubieron pactos en todos los tiempos. Estamos en un mejor tiempo, dicen, en un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Entonces, yo quiero que usted vea eso, porque después de que termina el tiempo de la gracia, ¿ya? Y que entra el último de los gentiles, sí, va a empezar el tiempo de la restauración de Israel. Porque entonces va a alcanzar Israel dentro de la gracia también. La gracia tiene entonces definitivamente dos kairos. El kairos con los gentiles y el kairos con el pueblo de Israel. Porque con los gentiles el periodo, el kairos, por la gracia de Dios, en la gracia de Dios, lo estamos viviendo hasta que entre el último de los gentiles. Y entonces va a seguir lo que es la gracia de Dios, pero ya no para los gentiles, sino que directamente para el pueblo de Israel. Que ellos van a tener que ser salvos por gracia también. Por eso dice que verán entonces a quien traspasaron y habrá tal lamento y será derramado sobre ellos espíritu de gracia. Ellos también van a entrar en el tiempo de la gracia, pero ya no va a ser el tiempo de los gentiles. Se termina entonces el periodo de la gracia y empieza el reino milenial, que es otro tiempo. Que se dice el séptimo periodo, el séptimo tiempo, el séptimo cronos, pero que definitivamente va a ser basado en lleno y pleno del Cairo de Dios, que es la manifestación, el mismo Cristo reinando sobre la tierra por 1000 años. Entonces, cuando nosotros entendemos la creación, el poder creativo de Dios sobre los tiempos, es entender esto, es entender toda esta realidad. Pero sobre todas las cosas es entender dónde estamos nosotros en relación a los tiempos de Dios. Sí, en relación al cronos que Dios nos ha permitido vivir. Por ejemplo, si nosotros entendemos el cronos de Dios, Dios nos ha permitido vivir unos tiempos que definitivamente son cruciales dentro del plan de Dios. Y que hay kairos. Y que van a haber kairos, visitaciones gloriosas, manifestaciones de tiempos preciosos en Dios. Ahora, si usted llega a entender eso, fíjese que una de las cosas que nosotros debemos realizar, porque a esto es lo que yo quiero tratar de llevarles a ustedes, es que nosotros tenemos que reconocer de que Dios ha establecido un tiempo para que cada uno de nosotros vivamos en la tierra. Todos tenemos un cronos establecido de parte de Dios, pero también tenemos los kairos, que son los tiempos específicos, los tiempos establecidos donde Dios actúa en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que anhelar? Entender. Déjeme ponérselo de esta manera para que lo entienda un poquito mejor. El día que usted nació en esta tierra, ese día lo definió el Señor como el principio de su cronos. Pero el día en que usted vino a Cristo Jesús y nació de nuevo, ese es el kairos.
Es el tiempo de Dios, el tiempo que fue establecido desde la eternidad. Por eso es que el apóstol Pablo claramente dice que a los que de antemano conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Y estamos en un proceso de eso, que es los kairos de Dios, el poder creativo dentro de los kairos de Dios. Entonces, lo que yo quiero tratar de dejarle esta tarde o esta mañana o esta noche, ahí donde tú me estés escuchando, entiende el plan de Dios en tu vida. Dios ha establecido un cronos en tu vida, pero también ha establecido un kairos en tu vida. Van a haber muchos kairos en nuestra vida, muchos tiempos preciosos, específicos, establecidos por Dios. Bienaventurados aquellos. Por ejemplo, déjeme decirle algo. El Señor Jesucristo, cuando llegó y estuvo en Israel, dice que un día Él vio a Israel y le dijo: Israel, Israel, si tan solo hubieras entendido el tiempo de tu visitación y lo que te convenía, lo que era mejor, lo que te conduce a la paz. Ellos no aceptaron el kairos de Dios. No aceptaron ese kairos. Y eso es lo terrible, cuando uno no llega a entender el poder creativo de los tiempos. Que Dios, cuando Él define, establece y cumple sus kairos, que son sus tiempos específicos donde Él quiere actuar en nuestras vidas. Quizás estamos atravesando por problemas, por aflicciones, por desiertos, pero en medio de esa aflicción y ese desierto, ahí va a aparecer el kairos de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? He pasado por muchos desiertos y he visto el kairos de Dios. Yo no sé qué estás pasando ahorita, amado hermano, amigo, pero entiende el propósito de Dios para tu vida. Un propósito que está basado en entender el cronos, lo que Dios te ha definido, vivir en esta tierra, pero sobre todas las cosas, pídele que puedas discernir, entender, valorar y aprovechar el kairos, que es el tiempo de Dios. Bienaventurados aquellos. Cuán importante es entender que para todo hay un tiempo. Por ejemplo, fíjese que si nosotros vemos, déjeme llevarle a un pasaje que es muy interesante. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés, que es un libro en el capítulo número 3. El predicador más sabio que ha habido sobre la tierra después de Jesucristo, porque Él ha sido el más sabio, Él es la misma sabiduría. ¿Ya? Pero Salomón de repente llegó a establecer una realidad en cuanto a los tiempos. Y él dice: hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Es lo que estoy enseñando hoy. Hay un cronos, pero hay un kairos. Y dice: hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de matar, tiempo de curar. Hay tiempo de derribar, tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír. Hay tiempo de lamentarse, hay tiempo de bailar. Hay tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Hay tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Hay tiempos de buscar y tiempos de dar por perdido. Hay tiempos de guardar y tiempos de desechar. Hay tiempos de rasgar y tiempos de coser. Hay tiempos de callar y hay tiempos de hablar. Hay tiempos de amar, hay tiempos de odiar. Hay tiempos de guerra y hay tiempos de paz. Pero si nosotros vemos esto y lo ponemos a la luz directamente del cronos y del kairos, entender los kairos nos va a llevar a entender lo que nosotros podemos pasar muchas veces en cuanto a experiencias de los tiempos.
Sobre todas las cosas, amados hermanos. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde Dios nos va a hablar y le va a hablar a su pueblo de una manera que quizás no nos va a agradar. Nos va a hablar y les va a hablar a muchos porque ya no queremos escuchar simplemente a través de un mensaje de amor, de un mensaje de exhortación. Y entonces nos va a hablar a través de acontecimientos terribles sobre la tierra. Porque viene el tiempo de los dolores de parto. Y los dolores de parto son un mensaje para la iglesia. Bienaventurados aquellos que entendemos que los dolores de parto van a ir de aumento y que son una señal de que el hijo varón va a nacer. Bienaventurados somos nosotros si entendemos aún las señales en medio de los tiempos. Hay tanto que hablar en relación a los tiempos, pero este día yo quiero dejarte en tu corazón. Eres bienaventurado, somos bienaventurados si llegamos a entender el poder creativo de los tiempos. Todos tenemos un cronos que Dios ha dispuesto y todos tenemos un kairos que Dios quiere manifestarlo a nuestras vidas. Atesoremos los kairos, anhelemos los kairos, busquemos los kairos, clamemos por los kairos, que son los tiempos específicos de Dios. Los tiempos que nos van a llevar a nosotros a tener esas experiencias tan maravillosas, esas oportunidades favorables que van a cambiar el destino de nuestra vida. Esos momentos donde vamos a recobrar lo que da vida. Esos momentos donde tenemos que despertar, donde tenemos que anhelar, donde tenemos que entender que cuando Dios da una medida correcta en un tiempo correcto, Dios da las ocasiones precisas, los periodos definitivos, los tiempos oportunos, los tiempos favorables, los momentos señalados y precisos. Son los que Dios quiere que aprovechemos, los que Dios quiere que entendamos. Yo quiero decirte, amado hermano y amado amigo, que tú no estás en esta tierra ni por casualidad ni por accidente de la vida. Estás en esta tierra con un propósito. Y Dios ha definido en tu vida un cronos. Y Dios ha definido muchos kairos sobre tu vida. Bienaventurado eres si entiendes el cronos, el tiempo determinado de tu vida aquí en la tierra, de tu peregrinaje, y bienaventurado eres si entiendes los kairos. Yo concluyo este día diciéndote, en el tiempo propicio, Dios te visitará. En el tiempo que Dios ha establecido, Dios hará lo que tenga que hacer contigo y conmigo. En los momentos más difíciles, aunque parezca que Él no está ahí, que Él no va a actuar, Él actuará, Él lo hará, porque esa es su santa voluntad del poder creativo en los tiempos. El poder creativo dentro del cronos, pero específicamente en la manifestación de sus kairos. Amados hermanos y amigos, esperamos en el Señor que esta enseñanza, que este tópico te haya bendecido. Y queremos pedirte una vez más que puedas darnos un like para poder seguir avanzando y que puedas compartir con otros estas enseñanzas que sabemos, tenemos la plena seguridad de que te van a bendecir. Así es de que no te olvides también seguirnos en las redes sociales, a través de Instagram y a través de TikTok. Ahí estamos. En diferentes plataformas también puedes hacerlo buscándonos.
y sabemos que van a ser de mucha bendición. Gracias, muchas gracias por tu atención. Gracias por haber estado con nosotros en este tiempo precioso y pedimos al Dios Todopoderoso que Él pueda visitar, que Él pueda manifestarse a tu vida, que pueda manifestarse en tu hogar, en tu familia, en tu corazón, y que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos y amados amigos. Será hasta la próxima.